Hay algunas cosas que no toman mucho tiempo y pueden ayudarlo a ser contratado rápidamente. A menudo se escucha de personas que buscan empleo. Sin embargo, muchos no saben sobre algunas de las cosas que los ayudarán durante una búsqueda de trabajo. Por ejemplo, una persona que escribió recientemente en los comentarios no sabía que debía enviar una nota de agradecimiento después de una entrevista. Algunos de los consejos son pequeñas cosas, pero pueden hacer una gran diferencia. Otros consejos son lo suficientemente importantes como para tener éxito o fracasar en la búsqueda de un empleo. Ahora te presentamos 14 cosas que debes saber sobre la búsqueda de empleo, las cuales le ayudarán a encontrar un nuevo trabajo rápidamente. Vamos por ello. 1. Puede ahorrar tiempo en la búsqueda de empleo utilizando las opciones de búsqueda avanzada en los principales sitios de Internet. Generalmente, estos sitios tienen una opción de búsqueda avanzada, donde puede buscar por palabra clave, ubicación, título del trabajo, empresa, tipo de trabajo, fecha de publicación y otras opciones. 2. Aplicar para cada trabajo que encuentre no siempre es una buena idea. Enfoca tu búsqueda en los trabajos para los que estás calificado. Así tendrá una mejor oportunidad de ser seleccionado para una entrevista. Enviar hojas de vida y cartas de presentación aleatorias solo será una pérdida de tiempo. Antes de comenzar a buscar trabajo, tómese el tiempo para decidir qué tipo de trabajo está buscando. Aún mejor, puede crear una lista de compañías en las que le gustaría trabajar y haga todo lo posible para que las empresas se enteren de su gran interés. 3. No deje de solicitar puestos de trabajo mientras espera recibir una respuesta de un empleador. La mayoría de los solicitantes de empleo son rechazados por más de 15 empleadores antes de obtener un empleo. Aprenda de sus errores y siga aplicando hasta obtener la oferta correcta. En el peor de los casos, estará haciendo malabarismos con múltiples ofertas de trabajo, pero es una situación que puede ser de gran aprendizaje para usted. 4. Necesita una carta de presentación específica, o es posible que su currículum no se vea. Solo tiene unos segundos para impresionar a un gerente de contratación lo suficiente como para que sea seleccionado a una entrevista. Muchos gerentes de contratación que examinan cada solicitud personalmente comentan que si no muestra lo que puede hacer por la empresa en el primer párrafo de su carta de presentación, no va a obtener una entrevista. 5. También debe dirigir un buen currículo al trabajo, no solo su carta de presentación. El currículo debe ser editado y ajustado para que sea lo más parecido al trabajo que está aspirando. De lo contrario, es posible que los sistemas de rastreo de solicitantes no lo detecten. 6. No necesitas incluir toda tu experiencia en tu currículo. Alguien compartió un currículo con el canal donde se evidencian más de 40 años de experiencia laboral. Desafortunadamente, eso no va a impresionar a nadie. Puede que sea demasiada información y demasiada experiencia para la mayoría de las ofertas de trabajo. 7. Vístase como un gerente o una persona exitosa en su profesión. Tal vez las apariencias no deberían importar tanto, pero lo hacen. Los primeros minutos de una entrevista son cuando llegas a dar esa primera impresión. Asegúrese de estar vestido apropiadamente para el tipo de trabajo y compañía en la cual está solicitando el empleo. 8. Sé tú mismo. Los expertos en recursos humanos dicen que necesitas ser tú mismo. No tengas respuestas mecánicas o muestres sonrisas falsas. Esto da la sensación de que quieres engañar al empleador. Los empleadores quieren saber a quién contrataron y esa es la persona que esperan que se presente el primer día de trabajo. 9. Contar historias durante una entrevista de trabajo es una excelente manera de compartir tu experiencia y habilidades. Una forma de mostrarle al empleador lo que realmente te gusta es contar una historia. Cuando se le hacen preguntas durante una entrevista de trabajo, transmite las habilidades específicas y las experiencias que tiene, así como la forma en que manejó las situaciones. Cuanta más información concreta proporcione, más sabrá el gerente de contratación qué tan calificado está. 10. Nunca digas nada malo de un empleador anterior. No se da una buena impresión cuando la gente habla mal de su jefe.
De hecho, uno de los errores de entrevista más comunes es hablar mal de su jefe o compañeros de trabajo. Lo primero en lo que el entrevistador pensará es en lo que dirá acerca de su compañía cuando se mude. 11. Debes enviar una nota de agradecimiento después de una entrevista de trabajo. Es importante hacer un seguimiento después de una entrevista y es una manera de mostrar su aprecio por ser considerado para el empleo. También es una forma de reiterar su interés y compartir cualquier cosa que haya descuidado durante la entrevista. 12. La creación de redes es un componente esencial de la búsqueda exitosa de empleo. La mayoría de los trabajos todavía se encuentran a través de redes, ya sea en línea o en persona. Nunca se sabe quién puede ayudarlo a encontrar su próximo trabajo. Es importante que le diga a sus contactos que está buscando trabajo. 13. Las referencias pueden hacer una gran diferencia en ser contratado. Las referencias son importantes y los empleadores las revisan. Obtenga recomendaciones de jefes, compañeros de trabajo, clientes, subordinados y proveedores. Almacénelos en redes sociales de empleo y compártalos siempre que sea posible. Es aceptable solicitar el mismo trabajo más de una vez. Entonces, si solicitó el trabajo de sus sueños y no recibió respuesta de la compañía y luego ve el trabajo publicado de nuevo, es conveniente volverlo a solicitar, pero asegúrese de hacer coincidir cuidadosamente sus calificaciones con los requisitos del trabajo en su currículo y cartas de presentación. 14. Lustra sus zapatos antes de su entrevista. Parece obvio, pero es supremamente importante. Este es un extra, pero sí, los gerentes de contratación sí miran sus zapatos. Si no tiene la mano betún, también funcionará con un paño de limpieza multiuso. Recuerda, es importante lucir lo mejor posible de pies a cabeza. Si te ha gustado la información del video, dale like, compártelo en tus redes sociales y deja tu opinión en los comentarios. Si aún no estás suscrito al canal, te invitamos a suscribirte y a activar las notificaciones para estar al tanto de más videos.